¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. Familiares de las víctimas de la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México acudieron este martes a la zona 0, entre las estaciones Olivos y Tezonco, donde colocaron varias coronas de flores por el primer aniversario del derrumbe. Hombres y mujeres reclamaron justicia y reparación del daño a las autoridades. La defensa de 14 de las víctimas considera que no es un logro del gobierno capitalino el que se hayan suscrito acuerdos reparatorios y denuncia que si hubiera un verdadero anhelo de justicia por parte de las autoridades, ya habría claridad respecto a los responsables. No hay hasta el momento un solo detenido. Aquí los reclamos de algunos familiares de las víctimas de la línea 12 del metro. Yo nada más le pido a las autoridades que ya nos hagan caso y lo he repetido 1000 veces. Y el gobierno sigue dando largas. La audiencia de ayer dijo que era la última. Y sin embargo, no sé si las autoridades hagan las maniobras para que sigan extendiendo esto. La 2. Y hablando de protestas, un río de jóvenes vestidos de blanco marchó este martes por calles de la ciudad de Guanajuato para exigir justicia por la muerte de Ángel Yael, el estudiante de 19 años asesinado por un elemento de la Guardia Nacional. Fue una marcha pacífica, pero con enérgicos reclamos en contra de las autoridades. Ángel no huyó, la Guardia lo mató, y Guardia Nacional fuera del Copal, la comunidad en la que ocurrió el asesinato. Se trató de la manifestación de protesta más grande y concurrida en la historia de la capital del estado, a la que asistieron alumnos y profesores de los diferentes campus de la Universidad de Guanajuato en la entidad. Ángel era alumno de la carrera de agronomía en Irapuato. Al frente de la marcha caminaron los padres del joven asesinado por un elemento de la Marina asignado a la Guardia Nacional, quien actualmente está a disposición de un juez federal para determinar su situación legal. La 3. Y a propósito de agravios, sigue lacerante la terrible realidad en que hemos alcanzado. La cifra de casi 100,000 desaparecidos y desaparecidas en México, muchos de ellos migrantes en su paso al sueño americano. Sobre ello hablé esta mañana con el doctor Javier Urbano, profesor de estudios internacionales de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo describir esta indiferencia, diría yo, negligencia también por parte de las autoridades hacia un problema tan doloroso como el de miles de desaparecidos en este país? Ricardo, primero la propia concepción que tenemos y que tiene la política pública sobre la migración. Constantemente vemos manifestaciones que indican que para la política pública, para el gobierno y los anteriores, la migración es un riesgo, una amenaza, y así transmiten a la ciudadanía la idea de que ellos son un peligro para la sociedad, y eso evidentemente genera reacciones. De pronto notamos constantemente lo que llamaríamos racismo institucionalizado, diferimiento de su protección, rechazo a solicitudes, deportaciones sin justificación, es decir, una serie de acciones cuyo final es que la ciudadanía se aleje, que no exija, que se ignore y peor, que se clandestinice sus manifestaciones. El ver que se dispersan migrantes que intentan cuidarse a través de las caravanas, por más que se insista en que alguien los organiza, indica puntualmente que lo que se pretende es meterlos en el sótano de la legalidad, cuando ellos lo que pretenden es cuidarse en el camino y evitar al crimen organizado, o confrontarlo, o evitar que se les secuestre, se les mutile, se les desaparezca. Y en ese sentido no tenemos una política pública eficiente, no tenemos una política pública humanitaria que los acompañe, y la única salvación que tienen ellos es efectivamente, como le dijiste al principio, Ricardo, la sociedad civil organizada, que está haciendo todo el esfuerzo y que hace lamentablemente lo que el Estado debería estar haciendo. La 4.
El gobierno federal reducirá en 20% el tope de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, informó que el tope de operaciones para el aeropuerto se reducirá de 61 a 49 vuelos por hora a partir de julio. Agregó que esos vuelos, alrededor de 200, serán trasladados al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Para lograr esa operación, apuntó Jiménez Pons, ya se tienen negociaciones con Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Negó que sea una medida para forzar a las aerolíneas a operar en el AIFA, sino que se trata de generar... El AIFA va por decreto, entonces. Tal cual. ¿Verdad? Se trata de generar una masa crítica para usar el sistema metropolitano conformado además con las terminales aéreas de Toluca, Cuernavaca y Puebla. Qué explicación. Las 5. Y a propósito, en mi opinión, AMLO, la dictadura democrática. Sé que es bastante chocante citarse a uno mismo, pero hace un mes, a propósito de la consulta de revocación de mandato impulsada por el presidente López Obrador, sostuve que, inusitadamente, la iniciativa ha partido del poder omnímodo que detenta el presidente para refrendar su autoritarismo y justificar, hay que decirlo con todas sus letras, una dictadura o al menos una dictablanda. Todo ello con miras a un proyecto transeccional encabezado por él mismo como voz única o en su carácter de ventrílocuo a través de algún neto o cierta titina. Y es que el es todo soy yo quiere eso, la totalidad, el estadio, la cancha, el balón, pero sobre todo los árbitros, hasta los del VAR. Por eso el ataque sistemático y el intento de aniquilación del presidente contra el INE y el TRIFE, pero especialmente contra sus consejeros y magistrados, a los que quiere suplir mediante el voto popular, con sus vergonzantes amlovers y contlapaches que a todo le dirán que sí. En pocas palabras, el fin de la democracia en este país. Hoy debo y quiero refrendar lo dicho luego de conocer el mamotreto descarado y amenazante de la reforma constitucional en materia electoral presentado por AMLO y Morena. Una estrategia gástrica que muestra, por si hiciera falta, el rostro autoritario y dictatorial de la 4T por múltiples razones. Coincido plenamente con Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. La propuesta está enfocada a un control autoritario. Cualquier propuesta tendría que ser la suma de muchas cabezas y no la suma de muchos hígados. Lo malo es que ese es el estomacal concepto de la democracia en el actual gobierno. Las 6. Juan Ramón de la Fuente ratificó la posición de México ante el conflicto de Ucrania, que es la de proteger a civiles, ayuda humanitaria a los refugiados en estricto apego a los principios de la ONU. El embajador de México ante las Naciones Unidas manifestó lo anterior después de la reunión que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Al ser cuestionado sobre un posible relevo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de que Marcelo Ebrard manifestó su deseo de competir por la candidatura de Morena a la presidencia en 2024, prácticamente eludió el tema. Embajador, el canciller anunció el domingo su intención por contender por la candidatura de Morena. Es probable que se vaya. ¿A usted le interesaría ser canciller? Yo estoy dedicado al Consejo de Seguridad de la ONU. Siempre me ha interesado servirle a mi país. Lo he hecho cuando he encontrado esa oportunidad, pero mi tema ha sido en los últimos 3 años y medio, y por lo pronto seguirá siendo, la ONU y representar a México con la mayor dignidad posible. Enfocado en la Gracias, ONU. Enfocado en la ONU. Muy bien. Hasta luego. Que les vaya muy bien. La 7. En la presentación del plan antiinflacionario, el presidente Andrés López Obrador manifestó esta mañana que ante la afectación por el alza de precios se debe evitar que haya carestía de la vida. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional y ante la presencia de representantes del sector privado y cámaras empresariales,
López Obrador dijo lo siguiente. Hemos podido mantener sin un crecimiento desmedido la inflación porque tomamos a tiempo la decisión de controlar los precios de los combustibles. Esto nos ha permitido que tengamos una inflación más baja que en Estados Unidos. Dio a conocer 17 medidas para enfrentar la inflación por la vía del convencimiento y la persuasión, evitando así medidas coercitivas, ya que dijo no se trata de un control de precios, sino que son acuerdos con productores, distribuidores y comerciantes. Destacó que la instrumentación de este plan se da en un contexto de gobernabilidad y paz en el país. No tenemos problemas de otro tipo. Para empezar, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad en nuestro país. Tenemos un país que ofrece condiciones para la inversión como pocos en el mundo. Y se puede indagar y se puede probar. Está creciendo la inversión extranjera. Tenemos récord en creación de empleos, más de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. En otros temas de la mañanera anunció que iniciará su gira de trabajo por Centroamérica y Cuba el día de mañana, la cual terminará el domingo próximo, destacando el apoyo a los países de la zona para mitigar la migración. La 8. Beijing cerró decenas de estaciones del metro este miércoles para contener el brote de COVID-19 que apareció en la capital china, en la que viven 21 millones de habitantes. China ha estado batallando con su peor brote de coronavirus desde la primera ola de la pandemia, con la mayoría de casos focalizados en Shanghái, el principal centro de negocios del país. En Shanghái el confinamiento es obligatorio desde hace un mes al registrar miles de nuevos contagios. Las escenas de caos y enfado por las medidas han alarmado a los residentes de Beijing, que temen ver cerrada la capital por el rebrote. Por si las dudas, los habitantes de la capital china han empezado a hacer acopio de comida y otros productos ante un posible confinamiento. La ciudad de Chengdu también incrementó los controles sanitarios y sus habitantes fueron obligados a quedarse en casa. La 9, 70 días ya de la invasión rusa a Ucrania. La Unión Europea propone un sexto paquete de sanciones contra Rusia que incluye por vez primera cancelar la compra de petróleo ruso, lo mismo por mar o por ductos, ya sea crudo o refinado. En tanto, Rusia informó que está creando mecanismos para sortear las sanciones impuestas ilegalmente, dicen, por la Unión Europea. En el frente de guerra se registraron este día violentos combates en la acenera Azovstal de Mariupol. Moscú advierte que vehículos de la OTAN en territorio ucraniano serán considerados blancos militares legítimos, ya que están entregando armas. Finalmente, la inteligencia de Ucrania divulgó que Rusia planea un desfile militar en Mariupol, el estratégico puerto, para el 9 de mayo, el día en que celebra el Kremlin la victoria sobre la Alemania nazi en 1945. La 10. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es la comunicación del espacio con la Tierra? Astronautas y cosmonautas se mantienen en permanente contacto con la agencia espacial a la que pertenecen, ya sea la NASA estadounidense o Roscosmos, la Agencia Espacial Federal de Rusia. Pero, ¿y sus familias? Estamos hablando de quienes se encuentran, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues para ello, la NASA apuesta por la holoportalación, con lo que se busca lidiar con el estrés emocional que significa pasan meses viviendo en la órbita de la Tierra.
La holotransportación deriva de los términos holograma y teletransportación, que podrían dar una idea de cómo funciona este dispositivo, aunque en realidad no hay ningún holograma ni una persona es teletransportada. Lo cierto es que resulta algo más parecido a un chat de video, pero con elementos mucho más realistas. Estamos viendo algo de ello. A base de cámaras y de efectos visuales se logra ubicar a una persona en otro lugar, en otro espacio, inclusive fuera del planeta. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, que ya citábamos, sin importar que ésta viaje a 25,000 kilómetros por hora y que se encuentre físicamente a casi 400 kilómetros de la Tierra. Dicha tecnología, según los expertos de la NASA, servirá principalmente para consultas médicas privadas, citas psicológicas y psiquiátricas, así como reuniones familiares de los cosmonautas, reconociendo lo importante que resulta mantenerse en conexión con la realidad. Y así, muy tecnológicos, futuristas y holotransportados, llegamos al final del día de hoy. Gracias como siempre por sus mensajes, comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento aquí con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página rochainforma.com y en el portal de 24 horas, el diario Sin Límites. Hasta entonces. Hasta siempre.